Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión hemos preparado un tip para poder desarrollar listas desplegables en Excel. Vamos a utilizar la herramienta de validación de datos para poder crear estas listas. Para los que no conozcan, la validación de datos es una herramienta que nos permite restringir la información que yo voy a ingresar dentro de una hoja de cálculo. Empecemos. En esta ocasión vamos a trabajar con una balanza de saldo. Esta es la información ficticia de una empresa en la cual vienen dados los saldos por cada una de sus cuentas contables. Aquí van a poder ver que tenemos grupos de cuentas, tenemos subgrupos y tenemos el nombre de la cuenta contable. Esta información, ¿verdad?, la tenemos para 2 meses, enero y febrero, y el saldo correspondiente a cada mes. Entonces voy a preparar una hojita de cálculo en la cual pueda calcular la información del saldo correspondiente a una cuenta a partir de validación de datos. Voy a ir desplegando el grupo de la cuenta, el subgrupo y el nombre de la cuenta. Esto me va a permitir reducir la cantidad de errores que pueda cometer al momento de ingresar la información. Entonces veamos. Lo primero que yo voy a hacer es preparar mis datos. En el caso del grupo de cuentas lo voy a hacer basado en una base de datos en la cual quiero que se despliegue el nombre del grupo. Activo, pasivo, cuentas complementarias, patrimonio, ingreso y gasto. Les voy a dar un tip. Fíjense bien, voy a utilizar la validación de datos. Voy al menú datos, validación de datos, y le voy a decir que me cree una validación de tipo lista. En la opción que dice origen, voy a pedirle que seleccione los valores que están en la hoja de cálculo que se llama catálogos de lista. Y doy clic en aceptar. Entonces, eso me va a crear mi botón de lista desplegable y desde acá yo ya voy a poder seleccionar la información de cada uno de los grupos de cuenta. El tip que les quiero dar es que se acostumbren a agregar agregar la información en tabla. Por ejemplo, si yo agrego la cuenta número 7, 3, hace falta un 0. Vamos a ponerle un grupo, vamos a ponerle utilidades como grupo. Sé que no existe, pero solo quiero hacer la prueba. Si se fijan, cuando yo despliego, él no muestra, ¿verdad?, la nueva cuenta, el nuevo grupo que agregué. Así que para poder hacer esto, lo voy a eliminar. Voy a convertir esto en una tabla. Las tablas, para que no lo sepan, las vamos a crear desde el menú Insertar, Tabla. Verifico que la información que estoy seleccionando sea la adecuada y garantizo que mi información tenga encabezado. Doy clic en Aceptar. Vamos a decirle que no me deje formato de colores y procederé a cambiarle el nombre. En lugar de tabla 1 voy a ponerle grupos. Y con esto voy a crear un nombre. Me voy al menú Fórmulas y voy a decirle Asignar nombre. Le vamos a poner grupos de cuenta. Y le voy a pedir que se refiera a grupo. Entonces de esta manera fácilmente va a referenciar los datos de mi base de datos. Por ejemplo, si yo agregase un nuevo grupo de cuenta dentro de mi tabla, él automáticamente lo tiene que registrar, dado que yo le estoy diciendo de que cada vez que yo me refiera a grupos de cuenta, él venga a buscar dentro de esta tabla la información que corresponde. Damos clic en aceptar y ahora mi validación de datos va a tener que hacer referencia a la variable que se llama grupos de cuenta. Si por algún motivo yo no recuerdo cuál es el nombre que le puse a mi variable, basta con que presione la tecla F3 y voy a mandar a traer los nombres que he creado. En este caso, grupos de cuenta. Aceptar y aceptar. Entonces veamos ahora. Me hace la referencia de todos los grupos que tengo en mi base de datos. Y si yo agrego un nuevo grupo, diciéndole que estos son utilidades, entonces acá ya me va a aparecer el nuevo valor. Entonces, cada vez que vayan a crear algún tipo de validación de datos con lista, la recomendación sería que hagan su catálogo y ese catálogo lo agreguen a un formato de tabla. Ya en formato de tabla, creen un nombre para poder mandarlo a llamar con una referencia. Esas referencias van a utilizarse dentro de la herramienta de validación.
Entonces, aquí ya tengo mi primer valor, en este caso una lista sencilla. Ahora voy a crear una lista que dependa del grupo de cuentas. Para eso he preparado esta segunda hoja. En esta segunda hoja tengo 6 tablas. Cada tabla contiene las subcuentas de cada grupo, perdón, los subgrupos de cada uno de los grupos. Los subgrupos de activo, los subgrupos de pasivo, los subgrupos de cuentas complementarias, de patrimonio, de ingresos y de gastos. En este caso, la metodología que vamos a utilizar es combinando funciones de referencia. Específicamente vamos a utilizar la función que se conoce como indirecto. Indirecto es una función dentro de Excel, es una fórmula que nos va a permitir mandar a llamar la información que tenga almacenada dentro de un nombre. Vamos a convertir estas bases de datos en tabla. A la segunda, pasivos. Cuentas complementarias. Patrimonios. Ingresos. Y gastos. Entonces tengo 6 tablas. ¿Cómo sé que son tablas? Porque cuando la información está en formato de tabla, voy a lograr ver en la parte superior los datos que hacen referencia a herramientas de tabla. Ahora voy a crear 6 nombres. Un nombre de activo, un nombre de pasivo, un nombre de cuentas complementarias, de ingresos, de gastos y de patrimonio. Muy importante. Esos nombres tienen que estar escritos de la misma manera a como se escribieron acá. Es decir, yo tengo que ponerle a esta tabla activo, a la siguiente pasivo y así sucesivamente. Entonces vamos a crear nuestros nombres, asignar nombre, vamos a poner al nombre activo y le vamos a pedir que se refiera a mis cuentas, a mis subgrupos de activo. Hago lo mismo para pasivo, que se refiera a mis grupos correspondientes. Voy a hacer lo mismo con patrimonios. Patrimonio. Y ingresos. Y gastos. Si se fijaron, me salté el de cuentas complementarias porque quiero explicar algo. Los nombres que yo vaya a crear tienen que tener, no tienen que contener espacio. El único carácter especial que se puede utilizar es el guión bajo. Y aquí me encontraría con un problema. Si se fijan, el por defecto, yo coloqué mi cursor en la celda donde aparece el nombre y él leyó el nombre automáticamente. Pero observen de que él me coloca en lugar de los espacios un guión bajo. ¿Qué sucede si trabajo de esta manera? Voy a tener un problema. El problema va a ser que cuando yo vaya a buscar el nombre que se llama cuentas complementarias de activo, entonces él va a buscarlo directamente con guiones bajos. Y si recuerdan, acá yo lo voy a utilizar con espacio. Entonces les voy a poner el ejemplo. Me voy al menú datos, validación de datos, lista, y le vamos a decir indirecto de la cuenta de la celda C2. Doy clic en aceptar. Tengo activos, me trae las cuentas correspondientes, inversiones, cuentas por cobrar. Si busco pasivo, las cuentas de pasivo. Si busco ingresos, mis grupos de ingresos. Pero si yo llegase a buscar cuentas complementarias de activo, él no me regresa nada. Por más que dé clic, no hay ningún valor, ya que el nombre que dice cuentas complementarias de activo está escrito diferente a lo que nosotros tenemos guardado. Me voy a la pestaña fórmula, administrador de nombres. Aquí tengo los nombres y si se fijan aquí dice cuentas complementarias de activo, pero está en un guión bajo. ¿Qué significa? Que la función indirecto lo que va a hacer es ir a buscar cuál es va a ir a buscar esta palabra o este valor que yo he seleccionado, cuentas complementarias de activo, pero no me va a traer la palabra cuentas complementarias. Va a entrar directamente al administrador de nombre y va a ir a buscar esa palabra acá. Como están escritas diferentes, entonces no me la va a regresar. Entonces, aquí tendríamos que tener todos los mismos valores. Tendría que cambiar yo acá para que funcione, diciéndole cuentas complementarias de activo, escrito de esta manera, con guiones bajos. Y haciendo esto, cuentas complementarias de activo,
Selecciono. Y ahora sí me aparecen las cuentas. Entonces, muy importante, hago esta aclaración para que tomen en cuenta que los valores deben de estar escritos de la misma manera. Tanto en el catálogo inicial, que es nosotros en nuestro caso es el grupo de cuentas, como en los nombres que ustedes vayan a crear dentro de sus validaciones de datos. Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Otra manera de hacer las listas de pendientes es trabajando los datos así. Para este ejemplo, lo que yo voy a hacer, o lo que yo hice, mejor dicho, es que creé una base de datos en la cual, si se fijan, tengo el subgrupo, tengo dos cuentas de efectivo, que son caja y banco, luego las cuentas de inversiones en instrumentos financieros, luego las cuentas por cobrar, luego las propiedades, y cada una se va correspondiendo. Un punto importante es que al almacenar o al crear esta estructura, la base de datos tiene que estar ordenada. Este tipo de estructura nos va a servir porque vamos a utilizar una función de referencia. Esta función de referencia, para los que no la conozcan, se conoce como DESREF. ¿Qué hace DESREF? DESREF te va a extraer una cantidad de parámetros de una celda específica, dándole nosotros la cantidad de celdas que nos vamos a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, y estableciendo la cantidad de celdas que nos vamos a traer. Por ejemplo, voy a pedirle a él que me traiga dos valores. Vamos a decirle DESREF y le voy a decir que su valor inicial o su posición inicial va a ser la celda A1. Y a partir de la celda A1 me va a decir cuántos espacios o cuántas filas me voy a mover. Negativo quiere decir que me voy a mover hacia arriba, pues le voy a decir que me mueva dos filas hacia abajo y que se mueva una columna hacia la derecha. Que me traiga dos registros, dos filas y una columna. Esos últimos parámetros que dicen alto y ancho, quiere decir qué tantos registros o qué celdas te vas a traer, hablando en términos de matrices. Altos quiere decir cuántas celdas hacia abajo y ancho quiere decir cuántas celdas hacia la derecha te vas a traer. En este caso, cuántas columnas. Entonces, voy a cerrar paréntesis y aquí me dice que estoy trayéndome, miren, bancos e inversiones a costo amortizado, que son estas dos. Si analizamos la fórmula, le estoy diciendo, a partir de la celda A1, te vas a mover dos espacios. Dos espacios. Y vas a moverte un espacio hacia la derecha. Un espacio. Te vas a traer dos celdas que vendrían a ser la celda B3 y B4 y una sola columna, que es en la que estoy. Entonces, de esa manera es que funciona DESREF. Además de la función DESREF, para poder determinar la cantidad de espacios que se va a mover hacia abajo, es decir, él tiene que ir a buscar, si yo estoy buscando el subgrupo de cuentas por cobrar, o el subgrupo de efectivo, o el subgrupo de pasivo financiero, o el subgrupo de otros activos. Él tiene que ir a buscarme cuál es la posición que yo necesito. Y a partir de eso, decirle también cuántos registros me voy a mover. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría dentro de mi validación. Entonces, me voy a datos, validación de datos, lista. Y le digo, vamos a hacer más grande para poder verlo mejor. DESREF. A partir de esta celda, la que se encuentra A1 de la celda catálogos de lista 3. Te vas a mover cuántos espacios. Okay, me voy a mover, voy a utilizar la función coincidir. La función coincidir me va a ayudar a saber cuántos espacios me voy a mover. Entonces, vas a coincidir, o vas a ir a buscar, mejor dicho, esta celda, depreciación acumulada. Vas a buscarla en este grupo, en esta columna, con una coincidencia exacta. La función coincidir precisamente me va a regresar cuál es la posición en la cual se encuentra un valor. En este caso, él me va a ir a buscar en qué posición se encuentra el valor escrito en la celda C4 y me va a regresar el número de posición. Punto y coma. El DESREF, el tercer parámetro que me solicita es cuántas columnas me voy a mover hacia la derecha. Una columna porque quiero el valor que está contiguo. Ahora tenemos que decirle como cuarto parámetro cuántos registros o cuántas filas son las que me va a traer. Podrían ser 4, 5, 6, 1, 2, no lo sé. Para eso voy a utilizar la función contar.si y poder determinar cuántas celdas con
cuántas celdas son las que contienen una condición. Voy a decirle, contame en esta matriz este valor. Cierro paréntesis. Quinto parámetro, ¿cuántas columnas? Una sola columna. Enter. Doy clic en el botón aceptar. Y ahora vamos a ver si funciona. Entonces, obligaciones inmediatas tiene solamente una cuenta, que es cuentas por pagar. Vamos a buscar la parte de activos. Veamos en la parte de efectivo. Tengo caja y bancos, ¿no? Ahora, inversiones por instrumentos financieros. Tengo dos. En el caso de los gastos, vamos a decirle gastos de administración y gastos generales. Entonces acá vamos a decirle ya enero. Entonces, él ya me va a dar información. Quiero lo de sueldos por beneficio. Quiero gastos por impuestos sobre la renta. No hay. Vamos a pedirle para febrero. Tal vez en febrero sí tengo. Tampoco tengo. Entonces así sucesivamente yo voy generando la información a través de los valores que tengo en mis cuentas correspondientes. Cuentas por cobrar. Otras cuentas diversas. Un punto importante es que en la validación yo no utilicé para la función DESREF los parámetros contenidos dentro de un nombre. Mi recomendación es que también creen un nombre para los parámetros de su catálogo, es decir, para esta columna, ya que si ustedes agregaran más información, él no va a cambiar, sino que va a quedar por fuera esa búsqueda de datos. Conviertan esto en una tabla y a esta columna, que es a través de la cual ustedes están buscando datos, entonces denle un nombre. Y ese nombre es el que utilizaríamos directamente dentro de la validación. Entonces de esa manera podemos crear listas dependientes. Hemos visto metodologías diferentes. Una metodología con la función indirecto y una metodología con la función DESREF, que internamente va a utilizar un coincidir y va a utilizar un contar puntos. Espero esto les sirva, ¿verdad?, para poder crear validaciones y listas dependientes. Recuerden que estamos subiendo videos todas las semanas. Los invito a que vean los demás videos que tenemos acá y que sigan suscribiéndose, compartan esta información y los voy a ver en un próximo video. No dejen de practicar, que esa es la clave para poder aprender Excel. Saludos.